Durante miles de años, la humanidad no luchó solo por sobrevivir, luchó incluso por no reproducirse. Antes de la medicina moderna, evitar un embarazo significaba aceptar una posibilidad real. El daño permanente, la locura o la misma muerte. Hay registros de mujeres que introdujeron sustancias en su cuerpo que hoy consideraríamos veneno. Otras bebieron metales pesados de forma voluntaria. Algunas usaron métodos tan efectivos que destruyeron su fertilidad para siempre. No lo hicieron por ignorancia, lo hicieron porque el embarazo podría ser una condena. Incluso en el mundo antiguo, el cuerpo humano era un territorio demasiado frágil. Las cifras de mortalidad materna eran alarmantes. Una infección postparto podía matar en días, una hemorragia podría ser instantánea y un hijo más podía empujar a una familia entera al hambre. En muchas culturas, el embarazo fuera del matrimonio implicaba un castigo social, y las esclavas no decidían si podían ser madres. Las mujeres pobres sabían que no sobrevivirían a múltiples partos, así que evitar un embarazo no era una comodidad, era más una estrategia de supervivencia. Y esa urgencia dio origen a métodos que hoy nos resultan muy difíciles de aceptar. En esta situación, Egipto fue una de las primeras civilizaciones en experimentar sistemáticamente con el cuerpo humano. Los papiros médicos de Kaun y Ebers no eran textos religiosos, eran manuales prácticos. Allí aparecen recetas para impedir la concepción, escritas con una frialdad que nos sorprenderán. Uno de los métodos más conocidos indicaba introducir una mezcla de excremento de cocodrilo, miel, leche fermentada. Desde una mirada moderna, esto nos parece una completa aberración, pero los egipcios observaban patrones. Sabían que la acidez afectaba la fertilidad, sabían que ciertas sustancias bloqueaban el paso del semen. Lo que no comprendían era el precio invisible tras de esas recetas: infecciones internas, septicemia y daños irreversibles. Estos métodos no se usaban una vez, se repetían y el cuerpo femenino se convirtió en un espacio de ensayo constante, no por crueldad, sino por la misma necesidad. En Grecia la situación era muy distinta. Aquí existía algo llamado el razonamiento médico. En esta cultura la anticoncepción dejó de ser parte de rituales y pasó a ser parte más de la observación. Hipócrates describía métodos para regular la fertilidad y los demás filósofos debatían abiertamente sobre cuándo debía nacer un hijo. Pero el verdadero cambio llegó con una planta, el silfio. Este no era un mito, era tan real que se exportaba, se comercializaba y se grabó en monedas oficiales de la época. Se sabía exactamente para qué servía. Prevenía embarazos, provocaba abortos tempranos y regulaba el ciclo menstrual. Funcionaba. Y ese fue su mayor problema. Fue recolectado sin control, consumido por generaciones y explotado hasta su extinción. La humanidad eliminó por primera vez un método anticonceptivo verdaderamente eficaz. Un error que nunca pudo corregirse. En Roma la situación era muy distinta. Ellos caminaban por un terreno aún mucho más oscuro, el del poder. Se usaban condones hechos con intestinos de animales. Utilizaban pesarios con vinagre y sal. Además de esto, sustancias metálicas. El plomo se utilizó durante siglos sin comprender su toxicidad. Y los efectos eran claros: infertilidad, abortos espontáneos y deterioro físico progresivo. Pero a Roma esto no le importaba y la fertilidad pertenecía no al individuo, pertenecía al Estado, a la familia y al amo si eras esclava. Así que evitar un embarazo podría ser una decisión demasiado forzada. Y el cuerpo humano dejó de ser biológico a ser parte de lo político, económico y estructural. En la China antigua, la alquimia y la medicina se mezclaron peligrosamente. Se creía que ciertos metales alteraban la energía vital. Por eso se recomendaban compuestos con mercurio, arsénico y plomo. Estos métodos no fallaban porque dañaban el sistema reproductivo desde dentro y las consecuencias eran devastadoras: esterilidad irreversible, daño cerebral y trastornos mentales.
Pero el embarazo fuera del orden social era inaceptable, así que las mujeres no tenían otra opción más que someterse a estas pruebas y el cuerpo pagaba el precio. En América existía otra vía, la botánica. Algunas culturas desarrollaron anticonceptivos naturales con efectos hormonales reales. Este conocimiento era preciso, se transmitía por parteras y curanderas, pero con la conquista fue destruido, no por ser ineficaz, sino por peligroso para el control social en la época del colonialismo. Esta medicina pudo ser dominada, pero fue eliminada gracias al miedo humano. Y hablando más del miedo humano, esto nos da a entender que la historia de la anticoncepción antigua no es una historia tanto de barbarie, sino que es más una historia de urgencia, de cuerpos puestos en riesgo para evitar riesgos mayores. La ciencia moderna nació gracias a esos intentos extremos por más que nos parezcan y dejan una pregunta demasiado incómoda. ¿Quién decide cuándo una vida debe comenzar y cuánto se está dispuesto a pagar por esta decisión?